me da muchísimo gusto ver muchas caras conocidas entre los poquitos invitados especiales que tenemos hoy. Me da mucho más gusto ver caras no tan conocidas y sobre todo me da mucho gusto estar aquí en Casa Versalles, que es un centro cultural, gastronómico y social que está en una licitación por ser nuestra casa. Por lo pronto va ganando para ver si nos vamos a quedar aquí el resto del año. Estamos muy contentos y yo estoy de verdad muy contento por hoy tener no lo estamos llamando debate para que los candidatos sí vinieran, una deliberación, una discusión, sí, para que sea legal además, porque si no hubiéramos tenido que invitar a todos los candidatos, como los candidatos de Polanco que decían encuentro ciudadano. Bueno, esta es una deliberación, es una discusión sobre el que creo que para nuestra generación es el más importante de los problemas que enfrentamos, que es la falta de acceso a agua potable para consumo humano en una metrópoli, en una megalópolis de 20 y tantos millones de personas, causado sin duda por la crisis climática. Y hoy vamos a escuchar distintas formas, distintos acercamientos de cómo resolver este problema desde lo local, desde el gobierno al que nos enfrentamos todos los días, desde el gobierno al que como ciudadanos tenemos más contacto. Entonces, antes que nada, no se les olvide votar el 6 de junio, no importa por quién, pero vayan y voten. Si votan en Tlalpan, Azcapotzalco o Nezahualcóyotl, ahí se les ocurrirá por quién, pero bueno. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros. Alfa, Juan, Vidal, bienvenidos. ¿Y por qué no empezamos con un primer mensaje, una primera intervención de cada uno de ustedes? ¿Y por qué no vamos como de sur a norte, empezando con Alfa en Tlalpan? Pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que de pronto llegar y ver tantos jóvenes es así como impactante. A pesar de que soy joven, no es común ver que las juventudes participen. Lo más común es pues ver adultos mayores, digo no porque ustedes no sean adultos, sino adultos mayores que están pues interesados, o ya cuando tienen, sobre todo los jóvenes cuando tienen hijos o cuando ya tenemos hijos e hijas, entonces ahí es donde nos empieza como la cosquilla de, híjole, ahora que sí que va a pasar, ¿no? Porque hay que pagar la escuela y qué le voy a dar de comer y los pañales y esto, y entonces ahí es donde le entramos también con la preocupación, por ejemplo, de problemas como el agua, ¿no? En el caso de Tlalpan, bueno, pues también comentarles es que soy Alfa González, soy candidata a la alcaldía de Tlalpan por la alianza Va por la Ciudad de México, y que está conformada por los partidos PAN, PRI, PRD. Amigo, ¿cómo estás? Y bueno, pues que en Tlalpan, para quienes, no sé si alguien de aquí sea de Tlalpan, yo creo que no, pero Tlalpan es la demarcación más grande de la Ciudad de México. Y Tlalpan también es la que, pues, abastece en gran parte de agua a la ciudad. En Tlalpan llueve más que en cualquier otra demarcación, porque tenemos una zona alta, que son los pueblos. Igual, muchas personas desconocen que en Tlalpan hay una zona rural, tenemos 11 pueblos en Tlalpan, y uno de estos está Parres y Topilejo, que es donde allá no nos llueve, nos diluvia. Seguramente habrán escuchado hablar de Parres cuando regresan de Cuernavaca o cuando se van por la libre para Cuernavaca. Entonces, bueno, allá tenemos tres zonas, la de los pueblos y la zona urbana, pero esta zona urbana igual se distingue en dos. De Six Flags, que seguramente todos ubican, ese es uno de los distritos más complicados para el abastecimiento del agua. Ahí, por ejemplo, no hay, para el abastecimiento y los servicios que tienen que ver con el agua, en esta zona no hay drenaje, para que ubiquemos como de qué estamos hablando. Es una zona muy dura, rocosa, en donde se abastece casi siempre, bueno, hay red hidráulica en una parte, en otra no. Abastecemos gran parte del territorio de Tlalpan con pipas todavía hacia la antigüedad, y en los pueblos igual es a través de pipas. Y bueno, hay otra zona que es Cuapa, ahí sí tenemos red hidráulica, pero aún así pues queremos que conozcan Tlalpan. Gracias. Bien, gracias Alfa. No he dicho de qué partidos son y de qué alianza son, porque pues creo que es evidente por la vestimenta. Juan no me dejará mentir, pero lo acompañé a su casa de campaña móvil y ahí tenía de dónde escoger chaleco naranja, chaleco formal de gala como el que trae hoy. Así que
Vidal, candidato, bueno, alcalde con licencia. Alcalde con licencia, eres sí. alcalde con licencia. Alcalde con licencia, sí. Y estás buscando la reelección. Sí. Danos un par de minutos de cuál es la situación del agua en Azcapotzalco. En Azcapotzalco hay dos zonas en realidad. Una pegada como hacia acá, mucha mejor provista porque tiene una fuente más estable que es Barrientos, y tiene una buena cantidad de pozos y los pozos están sectorizados, entonces la red es buena, digamos, ¿no? Entonces uno se va moviendo como del poniente al oriente, esto empieza a cambiar, la provisión más bien viene del Herbaco Chambala, que es una fuente pues mucho menos estable, hay muchos más problemas de red y los pozos no están sectorizados, entonces se va moviendo, digamos, hacia esa zona, y además hay más precariedad en vivienda, entonces también cae agua, pero el almacenaje no es el adecuado. Ese es más o menos el panorama de Azcapotzalco. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya se ha hecho con el gobierno de la ciudad un programa de colecta de agua que ha funcionado bien en el sur, que básicamente en casas. Lo estamos haciendo acá, es la primera vez que se hace en el norte y la meta es tener por un año 1000 casas, vamos a ver los siguientes años, y va a ser una buena idea para, bueno, en época de lluvia, acá llueve menos, pero llueve mucho también, y tener esa oportunidad, ¿no? La otra es poder sectorizar más pozos, digamos, ya que está el pozo, poderlo sectorizar y trabajar mucho más en la red, porque sobre todo en toda esa parte, los Aguizotlas, la parte pegada a Naucalpan, digamos, hay ya muchos más problemas de red, y entonces bueno, arreglar la red sería algo mucho más importante, pues. Y pues básicamente es el panorama y la manera de hacerlo, ¿no? De sur nos vamos al norte y luego al mero oriente de esta cuenca. Norponiente, luego va al nororiente. Sí, norponiente y luego al nororiente de la cuenca, a un municipio que en una de esas debería ser considerado casi un estado por la cantidad de personas que viven ahí. Y sin duda uno de los problemas más importantes en esa es que no hay agua. Juan, un par de minutos. Gracias, mi querido Ricardo. Y primero, pues yo también celebrar este encuentro. La verdad, yo ya me siento de casa. Hay a quien reconozco de nuestras anteriores visitas o ejercicios que hemos hecho, y la verdad agradecerte, mi querido Ricardo. Sí, yo llegué muy formal acá con mi saco y todo, y me dicen, oye, estamos en campaña, ¿no? Pues ya tuve que ir a cambiarme esto. Quisiera abordar este tema, no desde el particular municipio que es Neza, que es cierto, es un grave problema. Sí que mi primer propuesta como prioridad en Neza es seguridad, y segundo es el agua. Más bien es un tema ya de todo el Valle de México. En el Valle de México vivimos casi 22 millones de habitantes. Es la zona altamente poblada, la más densamente poblada de todo el país, y aguas, ya es una megalópolis que se da un quien vive con el que me quieran decir, con Tokio no lo arrifamos, con Nueva York no la rifamos, o con qué ciudad china que son los que nos causaron con Wuhan, ahí hay 12 millones. Entonces, imaginen tal densidad. Después, el problema del agua potable, ¿no? Que además el agua potable así se denomina, es el agua que usamos para beber, para la higiene, para nuestros alimentos, y ese es un bien escaso. Y no tenemos la cultura de cuidarlo. Tan grave es este asunto, yo con esto concluyo para que entremos propiamente a la discusión, que hoy el agua a partir de diciembre ya está cotizando en Wall Street. Imaginen eso, a la par del petróleo, a la par de los metales preciosos. Es un bien tan escaso y hoy se considera ya no renovable, que ya está disputándose en los mercados las empresas, decir, yo te compro agua, y ya tiene precio. Aguas, porque en ciudades o en concentraciones metropolitanas tan densamente pobladas como el Valle de México, los siguientes conflictos, y ya lo vimos hace poco entre Estados Unidos y México, con la presa en Chihuahua, Sonora, la Boquilla, de la Boquilla, que ya hubo hasta muertos, y puede generarse, o se van a generar, de una vez lo adelanto, conflictos sociales por la falta de agua, sí potable, pero también agua tratada. Yo con eso lo dejo.
a ver, no queda duda que evidentemente el tema que nos convoca es muy importante. Ya de ahora en adelante, interrúmpanme todo lo que quieran, pero la pregunta que tengo es, en un valle que políticamente está tan centralizado y en un valle que, digamos, en 3 de cada 10 litros que recibimos son del sistema Cutzamala, que está básicamente controlado por la Conagua y el sistema de aguas de la Ciudad de México, ¿qué tanto importa lo que piense un alcalde? ¿Qué tanto importa lo que piense un presidente municipal o lo que quiera hacer o sus buenas intenciones a la hora de hablar de la falta de agua? ¿No es un asunto más bien de gobierno central? Sí lo es. Si pasa por la gobernanza de la ciudad. Algún tiempo Fondo Metropolitano financiaba parte de eso, ahora ya no está. Hay un fideicomiso que se llama el 1928, donde van los pagos de agua del Estado de México, de los municipios del Estado de México y de la Ciudad de México. Eso se reinvierte en agua, es un instrumento que tiene uno de los pocos instrumentos metropolitanos de inversión. Y de las alcaldías podemos hacer varias cosas que tienen que ver con red secundaria, con fugas, con esto que se puede hacer, que es de colecta de agua también. Digamos que son dos aspectos ahí que se puede trabajar. ¿Qué porcentaje de tu presupuesto te tendrías que gastar mucho para tapar las fugas? Mucho, y en realidad sí se tapan fugas. Es más, nosotros tapamos la mayoría de las fugas, el sistema de aguas tapa algunas fugas, o sea, ahí te encargo cómo las tapamos, también son medio parchecitos. Pero ahí tiene que ver con la dimensión, con la tubería, porque sí, hasta 12 pulgadas las alcaldías, lo demás, ya lo choncho, ¿no? Es el sistema. Ahora, si no la pasamos tapando fugas, porque en esas chiquitas se hay mucho, y ahí medio las tapamos, porque efectivamente como el presupuesto no es bueno. La cámara de la llanta. Entonces son como curitas ahí. Pero si me permiten, a ver, hablando la neta, yo ya fui presidente municipal en esa. No presumas, mi querido Vidal ya es ya alcalde. ¿Fuiste jefe de delegación? Sí, ya bueno, alcalde por primera vez. Primer alcalde, y ahora. En mi caso, que no somos presidentes municipales. Sí, en el caso de nosotros, en el Estado de México, y lo digo por experiencia, o sea, ni te pelan, porque tú no controlas el agua. ¿Quién no te pela? En el caso del Estado de México, la CAE es es el organismo que te controla el agua, el suministra, y eso es la Conagua. Y cuando te llega el agua te dicen, a ver, te estoy surtiendo tantos metros cúbicos de agua, y tú mides y no es cierto. Sí te los cobran, pero no te los suministran. Y cuando tú te avientas un tiro con ellos, simple y sencillamente no te pelan. Yo fui testigo. También el sistema de agua, básicamente. Sí, yo fui testigo cuando aquí era jefe de gobierno Andrés Manuel, porque también una parte nos surte el sistema de aguas de la Ciudad de México, sobre todo en la zona norte del municipio. Y yo escuché cómo le dijo al alcalde, le dijo, el mismo partido tratando de que se solidarizara, y en su forma, en su estilo. Le dijo, alcalde, aquí el agua se defiende gota a gota, vete a otro lado, aquí no te voy a dar nada, ¿no? Entonces, yo lo veo, no es cierto. O sea, sí vamos en desventaja, ni tenemos la suficiente lana para invertirle y sustituir la red de agua hidráulica, pero no la controlamos. Te suministran lo que quieren, pero eso sí te la cobran puntualmente. O ya incluso hasta te intervienen las finanzas para directamente del presupuesto que te dan el tarascazo de tu lana, de un servicio que además ni siquiera, insisto, es el óptimo, que no te dan la cantidad y la calidad suficiente. Y no por eso hay que eludir la responsabilidad, ya lo decía Alfa, ya lo decía Alfa. Creo que rompimos el récord de primera mención al compañero presidente en este debate. El otro había sido el debate sobre si habría que separar la obra del artista. También se habló ahí del compañero presidente. Como que nunca podemos escapar de esa sombra que recorre nuestros debates. Sí. Pero, a ver, genuinamente, ¿es un trabajo político, más bien es un trabajo de negociación, Alfa, que se tiene que hacer en la oficina de gobierno central, o es un asunto de técnicos, ingenieros? Ambas. También hay que establecer una coordinación con SACMEX. Sí es cierto que el presupuesto es poco, pero pues hay que ir a pelear. Y mira, yo también sé que aquí también el tema político, te puedo decir que hace 2 años a Iztapalapa no le faltaba. Pero nos faltan las demás alcaldías. Y a Iztapalapa le faltaba, y además en Iztapalapa el agua es de pésima calidad. Tiene 3 características el agua en Iztapalapa: tiene olor,
tiene color y tiene sabor. Y entonces eso no debiera tener el agua. Por eso aquí, mira, están ya contribuyendo con la cultura del cuidado del agua. Si nadie está tomando agua, todos están tomando agua. Bien, felicidades. Entonces, yo sé que es por esto, ¿no? Entonces, en el caso de la ciudad, pues el resto de las alcaldías sí es un tema político, también tiene que ver con quién controla las válvulas. ¿Quién las controla? No, el personal, pero es quién controla el personal, también eso se vuelve una mafia, de hacia dónde se dirige. Hay que ir a revisar las válvulas. Sí, yo medio sí. no lo creía eso, yo pensé que era algo, pues es cierto. Sí. Entonces lo que Sí, hacemos. sí. Luego, Pero regrésate tantito, cuéntanos esa experiencia. esa idea de que alguien cerraba las válvulas. ¿Cuál es el mito? Yo pensé que era un mito. Ya cuando llegué a la alcaldía dije, no puede ser. No, es cierto, o sea, en serio. Y pues no, sí la cierro. Entonces lo primero que hay que hacer cuando una colonia no tiene agua, ver si las válvulas no están cerradas. Y eso lo podemos hacer nosotros. Es decir, la alcaldía lo ve, las abres, luego mágicamente cierto. También hay muchos problemas de precariedad de vivienda, hay muchos problemas de tamaño de red. Es decir, hay una gran complejidad que no tiene que ver solo con los flujos, tiene también que ver pues, con muchos factores que son diferentes en cada colonia. Por eso digo que también es político, porque, bueno, es político y de administración de los recursos, porque gran parte del problema que tenemos, no solamente te estoy hablando de Tlalpan ni de la Ciudad de México, sino también, bueno, el Valle de México, es la falta de mantenimiento a la red. La falta de mantenimiento a los pozos. Bueno, y a Cutzamala también. Sí. A Cutzamala y a Lerma. A los pozos, y a todo al Cutzamala, la falta también de echarle y inyectarle lana, pues para las bombas, ¿no? Para el rebombeo. Y luego decían, ¿y qué es esto? Pues como cuando en tu casa de repente no hay agua y prendes la bomba. Igual, así es como se va. Eso ha hecho mucho. El gobierno actual le ha metido mucho dinero a varias cosas. Le ha metido dinero a eso, a los pozos. El gobierno dice de Sheinbaum le ha metido mucho a pozos y a mejorar la calidad del agua de pozos. Eso ha habido mucha inversión. O sea, se han hecho varios ahí. Pero no es medio sintomático del problema que la solución sea vamos a excavar más. Pues no necesariamente tienes que excavar más, más bien estás haciendo que el que ya excavaste ya usas esté mejor. Eso, sí. En que la calidad del agua sea mejor y el flujo sea mejor, ¿no? Pero eso le dimos Pozo Rosario, varias cosas. A eso le ha metido bien y la ciudad bien se ha metido a arreglar cosas en la Cutzamala. Porque ahí hay mucho problema de inversión y ahí tenemos, pues, en la causó con la mitad del problema de Cuenca, Lerma, Cutzamala. Si fuera más estable y hubiera más inversión allá, también se lo vamos a ver. Pero eso más entra en temas como un paliativo. Ajá. Pero que en el corto plazo, bueno, puede ser. Sí, eso de fondo no va a resolver este problema. A ver, ya Alfa está más o menos centrando el tema. A ver, nosotros tenemos un grave problema de cultura del agua. Primero, los estándares internacionales establecen que una persona, lo óptimo es que diario gaste entre 25 y 50 litros de agua en su consumo, y en México nos estamos chutando 216 litros cada uno de nosotros. Eso quiere decir... ¿Pero a quién le hago caso? ¿216 o 100? No, es que el estándar es lo que decía Juan, en algunos lugares la verdad son 100, pero bueno, te estoy hablando de lugares como acá donde no hay agua, entonces de hablar de 200 es un milagro. En el caso de México ahí están las mediciones que hace la propia ONU, sí, a través de su organismo que te va revisando la optimización del consumo y el uso de agua. Por ejemplo, aquí nosotros cuando lavamos una fruta, una verdura, estamos gastando más agua en lavar esa fruta o esa verdura para cocinarla que el agua que se utiliza para que desde la semilla germine y llegue a nuestra mesa ya como fruta, como verdura. En un ratito, en cada unidad. O cuando lavamos un vaso de agua de 300 mililitros, de 400 mililitros, en la falta de cultura de optimizar el agua entre que los estamos lavando y enjuagando, ya gastamos más agua en lavar ese traste que en lo que lo ocupamos para tomarnos el agua. Lo más grave, que agua potable la estamos utilizando para el excusado, agua potable. No reutilizamos el agua, no la vamos almacenado para darle doble uso. Y también los gobiernos tenemos gran responsabilidad para fomentar esta cultura. Déjame interrumpirte, Juan. Yo soy tan derechoso como el que más y yo soy tan responsabilidad individual como el que más,
pero siento que este es uno de esos problemas que no se puede atacar desde el individuo. O sea, siento que yo regañar a toda esta gente por no anden lavando su tomate, o no anden lavando el vaso de agua, o nada más hagan pipí 10 veces y jalen al final del día, esto hay que censurarlo. Yo sí vi un baño, apenas fuimos a Santo Tomás y el baño decía, si vas a hacer pipí, no le eches agua. O sea, ya no le eches agua. Ahora sí hay solo zonas de la pipí, no ciudad eches agua. donde hay que medir mejor el agua y hay que cobrar mejor el agua dependiendo del uso y generar incentivos para pues, inhibir el uso del agua. Más o menos la tarifa sí funciona, pero no necesariamente la medición. Pero están salvando a Juan, yo lo tenía contra la pared. Esto es bueno, este debate. Tenía a Juan, que es de Movimiento Ciudadano contra la pared, y Alfa, de la Alianza Opositora, y Vidal, de Morena y el Partido de Trabajo, lo salvaron. Esto es nota, recuerda. Qué chido, gracias. Es que... O sea, no es una responsabilidad, no puede ser la responsabilidad del individuo. No, claro que sí, no puede tiene que ser la responsabilidad del individuo. Parcialmente Es una responsabilidad compartida. Sistemático. No, es una responsabilidad compartida. Mira, hay personas que, es que tal vez pareciera o suene increíble, hay personas que jamás han visto una llave. Literal, porque todo el agua que reciben es a través de pipas y entonces es así del cantarito, el botecito, ya sabes, de leche ahí vaciándose y bañándose así a cubetazos. Eso es real. Hay personas que no tienen agua en 3 meses o 4 meses. Eso es real. Yo no sé si alguna vez aquí alguien se haya quedado sin agua o qué tal, pero ojalá que no, porque tenemos que aspirar a no quedarnos sin agua. Tenemos que aspirar a resolver el problema. Pero para resolverlo, yo coincido ahorita con esto que dice Juan, que es más bien una responsabilidad compartida, de que el gobierno tiene que hacer su parte en que dar mantenimiento, la reparación de fugas, en regular las válvulas, por ejemplo, de distribución del agua, dar mantenimiento a los pozos, al rebombeo, evitar las inundaciones, tener políticas para captación de lluvia, pero que la ciudadanía tenemos que tener conciencia. Yo me acuerdo de niña, ¿no?, que estaba esto de ciérrale, o de mamá, ya no hay agua, o me quedé así, ¿no? Había estos programas de que te quedas enjabonado. Sí ha pasado, ¿no? Sí nos ha pasado. Entonces, por eso es la cultura de ambos, ¿no? De la educación. O sea, como que la gente ya está, es decir, mencionaba, colecta de agua, sectorización de red para mejorar el uso, evitar fugas de red, 3 elementos claramente, mejorar Cuchamala, cómo funciona, pero también hay una gente que la ciudad no le ha entrado, que es potabilizar el agua, es decir, el agua de la ciudad sale, ¿no? Sale hacia Hidalgo, sale a otros lados, y pues se ha hablado, en algún momento un gran debate sobre eso, a principio del siglo, sobre que la ciudad tuviera plantas potabilizadoras. Esa también puede ser una opción que... ¿Estarías por tener una planta? Pues habría que verlo. Creo que primero habría que agotar lo otro, pero en un momento también la ciudad podría pensar en algún momento sobre plantas potabilizadoras. La ciudad no se va a quedar sin agua, es decir, hay muchos elementos aquí. Porque bueno, si invertimos más en red, si cosechamos agua, si sectorizamos y si potabilizamos, pues esto, si es una cuestión de inversión, mucho de inversión. Y te lo pregunto bien, porque sé que tienes los números, normalmente los has tenido, y además de ser un alcalde y ahora un político, siempre has sido un buen analista político y siempre has sabido bien cuánto dinero, o sea, en pesos y centavos. Bueno, fui subsecretario de ingresos de la ciudad. También. La ciudad invierte más ahora que otros años, efectivamente, como muchos invirtió más. Luego viene el COVID, que otra vez para arriba. Pero ¿cuánto dinero necesitamos invertir para...? Yo creo que la ciudad como ciudad no invierte más de 3,000 millones en agua, más o menos. Ya inversión, y tendríamos que triplicar esa cifra, más o menos. Esto ha cambiado. Ha habido momentos donde se ha invertido más. Llegar a 10,000 millones de inversión, no de operación del sistema, sino de inversión. ¿Cuánto cuesta la operación? La operación cuesta como 9,000, 8,000 millones de pesos, más o menos, de sistema de aguas, más la del Estado de México, digamos, ¿no? ¿Tienes esos datos, Juan? Pues ha de costar como lo mismo, ¿no? El Estado debe gastar como 108,000, más o menos. Tienes otros. Yo tengo otros datos. No escucho a Vidal, digo, no, pues ¿de dónde los sacan? No, pero a ver, estos son los de la ciudad. La ciudad gastará en operación como... Los de la capital del mundo. 8, 9 e invertirá como 1,000 más o menos. Ahora se ha invertido más. Y por momentos se ha invertido más. Mucho tiempo, el problema que fue 19-28, este fideicomiso que administra esto que pagan los municipios y paga la ciudad por cuotas de agua federal, se mete este fideicomiso. Mucho tiempo se gastó en drenaje, en el famoso emisor Oriente, por años y años.
Ahí se iba todo el 19-28. Ahora hay la oportunidad de que ya tienes el 19-28 para agua potable. La mala noticia es que no tienes el metropolitano, pues Sí. que es el que mucho tiempo invirtió también. Pero la realidad es de que a partir de, así hay que hablarnos, las netas, a partir de esta mayoría en la Cámara de Diputados, ¿Cuál es esta mayoría? la de Morena y sus aliados, de Morena y sus aliados, Para que quede claro. unos recortes brutales a Conagua, Pero aquí en la ciudad se ha invertido más, ¿eh? aquí en la ciudad, pero finalmente impacta el recurso federal en todo lo que se invierta para promover y suministrar el agua hacia todo el país. Y además, perdón, y en el tema también de la inversión, fíjense que en diciembre, el 21 de diciembre de 2020, en pleno semáforo rojo de la pandemia, el grupo parlamentario de Morena, con la mayoría en el Congreso de la ciudad, votó por el incremento de las tarifas del agua en 35%. Pero eso está Entonces, mal. imagínate, estamos hablando de que le subes el costo del agua y no abasteces de agua. Pero yo pregunto, si lo que necesitamos es tener una inversión No, como la que ¿dónde hice- está? ¿Dónde está la inversión? Por eso yo digo, ¿dónde está? O sea, si la inversión va a Creo costa que esa es para ti, de lo que ya estamos poniendo los ciudadanos con nuestros impuestos, con todo, y además, órale, eche el otro 35%, no hay empleo. La verdad es que está muy subsidiada, Sí. subsidiada. Esto, generalmente esto impacta a exclusivamente niveles altos de consumo de agua. Prácticamente nadie que no tiene un nivel muy alto. está Niveles pagando- altos significa Ajá, gente que tiene residencial, cisternas. residencial. Que ahí eso estoy de acuerdo que hay que cobrar más a niveles altos de ingreso, también con un mecanismo de que inhiba el consumo. Ahora, el agua es muy subsidiada a niveles bajos de ingreso, incluso más subsidiada que el resto del país. Si uno ve la tarifa promedio de la ciudad versus la del resto del país, es mucho más baja. No pasan otras cosas como predial, que aquí se cobra. Pero agua sí es mucho menos lo que cobra en la ciudad. Yo creo que para ciertos sectores y para ciertos consumos, sería un poco como la electricidad. Cuando botas un nivel de consumo, sí debería subirse mucho la tarea. Es decir, grabar mucho que alguien tenga una alberca, que alguien tenga un campo de golf, que alguien tenga un parque. Que ese también Pero que es no se un utiliza debate muy agua bueno. potable. Ese también es un debate efectivo. Un vapor porque- para curarse la cruda. Ajá, Sí, no, porque hay quien incluso ha promovido o ha propuesto los medidores de consumo de agua potable. No, los hay, en algunas zonas. Sí, A ver, ¿por qué yo, vamos a hacer un ejercicio de conciencia en clase, también hay que censurar esto, ¿por qué yo, que crecí, digamos, en la zona de las barrancas, y que ahora que soy señor me mudé a la Miguel Hidalgo, porque yo nunca he tenido falta de agua, y por qué sí zonas como Tlalpan, como Es Azcapotzalco muy y como probable porque tú Iztapalapa? tienes un buen sistema de conexión de agua. Pero ¿por qué? ¿Qué es no, lo que no necesariamente es un problema de... Seguramente la provisión es mala. ¿Hace cuánto vives en Miguel Hidalgo? Hace 3 años. Ok. Seguramente tienes una buena Fuera sistema Te voy a y decir, se acabó el no, problema. te voy a decir, en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, cuando fue delegada, implementó un sistema de captación de lluvia en los edificios públicos. Y además... Que no pues, sí, funcionó y no funcionó. está funcionando. Bueno, además, Polanco... Y que no tiene que ver con la todo, juventud de no, la y gente. todo el recorrimiento que se realizó lleva captación de lluvia, toda la Eso no zona de tiene que ver con la Polanco, provisión de agua. ¿A qué voy? A que sí se pueden implementar otro tipo de políticas. También hablábamos de la responsabilidad del gobierno. No te falta agua también porque se han implementado otras políticas que en otras alcaldías no se le ha invertido mayor economía en distintas administraciones. No le han querido invertir a eso y pues... Tienes agua porque tienes una super cisterna, se acabó. Ya. Quien en la ciudad tiene un buen sistema de almacenaje, pues tiene agua. No. Básicamente. O sea, no tiene tiene que ver básicamente. esto particularmente esta pregunta pues tiene una respuesta, es la inversión y la planeación que hace un gobierno para ir resolviendo de fondo los problemas. 30-40% del agua que llega a la red hidráulica, agua potable, se pierde por fugas, se pierde porque Pues no es se le una da estimación ahí media charra, pero Sí. hay una mejor. Bueno, pero- siempre sí. se habla como de 30% más o menos. Sí, Pero igual si lo hacemos a la mitad sigue siendo... Ajá, sigue siendo mucho. aún así es agua potable, insisto, y es inversión y planeación, pero planear a largo plazo, o sea, es decir, un gobierno que te resuelva una colonia, que te resuelva otra, porque sí se requiere una inversión fuerte. Va otra vez Juan contra la pared.
Viene. Y luego Vidal No lo rescate. Sí, no lo rescate. ¿Cuándo fuiste presidente municipal de Nesa? 2013, 14 y 15. Si ganas y entras otra vez, ¿qué vas a encontrar del sistema de aguas que haya sido una planeación a largo plazo tuya? Como 4 de las colonias de Nesa que tenían años siendo suministrada el agua en camiones tanque o cisternas o pipas, se lo resolvimos, pero sí le metimos en esos 3 años, calculo unos 600 millones de pesos, que para un presupuesto municipal es una lanísima. Bien, Vidal, misma pregunta. Bueno, el programa de colecta de agua que se está haciendo, la ciudad está sectorizando una parte de los Aguasotla, se están mejorando los pozos tienen mucha mejor calidad, el de Rosario claramente, pero también el de Trabajadores del Hierro y el de ampliación del gas, y mucho avance en el tema de fugas, prácticamente no hay fugas en este momento, ¿no? Tenemos que invertir mucho más en red, creo que ahí es una cosa muy importante. Ok, Alfa, ganas, digamos, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados. Ahora que gane. Además sería nada más como el paréntesis político grillero, es la alcaldía de Claudia Sheinbaum. Ganas, voy a decir. ¿Cuál es la...? Creo que ya no. No, pero presidente. creo que ya no viven ahí. O sea, creo que tiene su casa, pero ya no viven Bueno, ahí. pero no nos desviemos, Bueno, es que no le falta el agua, por eso. A ver, es una experta, la Claudia tiene muy bien el tema del agua. Y la Pero ciudad, no, para ser y experta la ciudad ha sido muy usualmente. no lo resolvió En los siendo últimos delegado años, de Tlalpan. Para ser experta le hace falta practicar. A ver, pero no ha sido muy usualmente la ciudad de invertir en agua en los últimos No. en ese tema. De hecho, estamos replicando un programa de cosecha de agua en Azcapotzalco que primero se hizo en el sur, porque funcionó bien y porque ya estaba. ¿Lo está replicando la alcaldía o lo está replicando La alcaldía a con la través ciudad. del gobierno? Porque Es un acuerdo porque cosecha de lluvia lo tiene la ciudad. Sí, es conjunto. O es Es decir, participamos la presupuesto. ciudad pero nos debemos llegar con la ciudad porque ellos ya lo hicieron bien en el sur, entonces lo estamos aprendiendo de esa experiencia. Ok, Alfa. Sí. Ahora sí. ¿Ahora que gane qué? Ahora, suponiendo sin conceder que ganas, ¿verdad? En Tlalpan, que es la más grande territorialmente, Sí, que y la tiene, más bonita. la más bonita además, que tiene la Cusco, etcétera. ¿Cuál es la propuesta que en 6 meses o en un año te invitamos aquí y te ponemos contra la pared y te decimos cumpliste o no cumpliste? La principal, para que quiero decir tlalpeño, pero me van a regañar, No, también. como el caldo. Sí, sí. Para que los tlalpenses, es tlalpense, ¿no? No, fíjate que, bueno, ahí... Pero no nos desviemos, perdón. Ok, vamos. ¿Cuál es la propuesta? Que te podemos A ver, traer así? que en un año, ¿qué? Que nos En un podemos año, saber por qué. ¿cómo van a tener agua los tlalpeños? Sí, exacto, gracias, Jorge. Acción de gobierno, propuesta, etc. Ok, en el caso de Tlalpan, la principal... Medible, verificable, Sí, cuantificable. es la inversión para el mantenimiento de los pozos de agua, del rebombeo y de la reparación de las fugas. En porcentaje del presupuesto de la alcaldía, En un año vamos a invertir 40 millones. O sea, le vamos a meter punch. Porque además necesitamos inversión privada también, con obra para que también con las medidas de mitigación participen para darle mantenimiento a la red hidráulica. Si le apostamos todo al presupuesto público, pues no nos va a alcanzar. Por cierto, no se crean estas mentiras que les dicen que en 3 meses, que en 6 meses van a arreglar todo. Hay tantos problemas y estamos viviendo una crisis económica, una crisis de salud en todo el mundo, en la ciudad, y pues ni modo en Tlalpan también, ni modo que no decirlo. Que es falso si alguien llega a prometerles que de la noche a la mañana las cosas van a cambiar. Tenemos que trabajar con responsabilidad y tenemos también que hacer partícipes de esta responsabilidad a la ciudadanía. a ver, voy a hacer otro paréntesis. Si alguien me dice cuál es el gentilicio de Azcapotzalco, le invito un mezcal. Eso. Quintololos. Ok. Por favor, pega un mezcal por allá. Nada más quería decir eso porque sí es divertido. Así como. A ver, en términos reales, de verdad, ¿qué tanto poder otra vez tiene un alcalde, tiene un presidente municipal ante el gobierno central, ante el gobierno del estado, para decir, solucionan este problema? Bueno, nosotros lo va a hacer. Nosotros somos alcaldes, tenemos menos que los presidentes municipales. Sí, sí, o sea, sí. incluso, bueno,
más estricto sentido de la responsabilidad del agua, pues es el sistema de agua. Es decir, entonces parte de la inversión que se va a hacer en las causas, que se está haciendo, la hace el sistema de agua. Sí, pero nosotros cuando vas en campaña seguramente te han dicho agua, seguridad. Sí, agua. Y por ejemplo, este programa, como bien se decía, el de colecta de agua, lo hacemos en conjunto con la ciudad y parte del dinero es de la alcaldía y parte es de la ciudad. Ahora, la inversión en fuga de red secundaria sí es de la alcaldía, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente, medidas de mitigación se pueden meter agua con pozos y con red, con muchas otras cosas, y es una buena manera. Con el plan que tenemos en Vallejo, donde por primera vez vamos a capturar plusvalías, será la primera vez en la historia que vamos a capturar plusvalías. Parte de esa inversión sí tiene que ir a red hidráulica, especialmente en esa zona, que bueno, está muy dañada por el transporte de carga, y que también puede beneficiar a lugares vecinos en donde también hay habitaciones. Juan, ¿vas a ir ahí a la oficina de don Alfredo del Mazo a decirle, deme agua? No solamente con él, también con el presidente de la República, porque si los tres órdenes de gobierno no le entramos, aislado el gobierno municipal o la alcaldía no lo va a resolver, y en este tema del agua los tres gobiernos llevan una corresponsabilidad directa con el ciudadano. Entonces sí hay que tocar puertas, pero también de buena manera hay que exigir que lo resuelvan, porque uno solo, aislado, no lo vas a poder hacer. Venga, la otra cosa que a mí me parece que en general es muy triste, es que parte del suministro de agua, parte importante del suministro de agua del valle, se hacen pipas, que no solo es la forma, Sobre todo el sur, pues. el sur, pero también También la acá, parte del oriente. cuando Cuchamala falla, Exacto. también la pipa es pero que Y el año pasado es más emergente. tuvimos un operativo de seguridad bastante importante en el que cada pipa que iba a ser entregada a zonas de Tláhuac, a zonas de Iztapalapa, era acompañada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Soy suficientemente viejo como para acordarme del año pasado. La pregunta es, ¿saben cuántas personas o qué porcentaje de su población dependen de pipas cotidianamente para tener agua potable en sus casas? Yo sí. A ver. En Nezahualcóyotl, con una población que hoy reconoce el INEGI en 1.700.000 habitantes, nosotros tenemos en esa casi 150.000 ciudadanos o familias que no les llega el agua directamente. Sí tienen red de agua, pero no les llega, y tenemos que suministrar a partir de las pipas. Y hablar de eso es brutal para una ciudad en el área metropolitana, y así como Nesa, te puedo decir, en todo el oriente del Valle de México, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Los Reyes, es brutal el problema del agua. Bueno, acá es contenido que no recibe nunca agua, lo hay en enclaves con muchos problemas de red, serán pocos. Ahora hay toda una zona que Son menos porque están más o menos en el centro de la cuenca. sí, estamos más centro de la cuenca y hay mejor provisión. Ahora sí hay lugares, porque también es la última parte de la línea de Cuchamala, también se va fugando el agua y llega menos presión a esas zonas, ¿sabes? Y en la zona que decimos que llega menos presión, tampoco los pozos están sectorizados, sí que hay agua, pero puede caer poca. Entonces las personas pueden necesitar sí pipas en muchas ocasiones en virtud de esto. Ahora, cuando hay una crisis en Cuchamala hay menor crisis acá, porque hay lugares en donde el 80% de la producción depende de Cuchamala. Entonces ahí sí, esta emergencia además puede durar un mes, la pasada duró un mes. Entonces ahí sí ya se vuelve un problema serio. Sí, terrible. Alfa. No, mira, aquí es una población de 700.000 habitantes y por lo menos 300.000 dependen de las pipas. Sobre todo los que están digamos, en las faldas del Ajusco. Es que en Tlalpan Héroes de hay además un tema con los asentamientos humanos. En Tlalpan tenemos 192 asentamientos humanos que no tienen conexión a la red. Entonces todo eso es a través de pipa. Acá diario. Y ahora también hay una, diría, guerra por las pipas. También, ahora, sobre todo cuando se está volviendo un tema electoral. Antes te querían comprar con otra cosa y ahora es, pues, con el agua. El voto, ¿quiere pipa? Pues vénganse a votar por nosotros. Tengo muchas ganas de preguntar sobre eso, pero no lo voy a hacer. Resiste. Voy a resistir. Porque sí, a ver, entiendo, uno de los
de los memes, uno de los lugares comunes de la política electoral del país es que te regalaban un tinaco, ¿no? Para votar. Que llegaba... Pero es que hay mucha gente con que lo necesita. No, pero que llegaba el comité electoral municipal del PRI o de cualquier partido del PRI Pero no lo vas a y te daba un No, sabemos realmente, sabemos, Alfa, que de la coalición que representas el PRI no es el más importante, ¿sí? No, claro. El PAN, el PRI, el PRD, nosotros vamos como un mismo equipo, con la misma fuerza y la misma responsabilidad y echándole todo para la... ¿Morena y PT igual? Igual de importantes, claro, sí, son las... Ahí sí no. Pues sí, siempre han sido los Y el partidos. verde, No, verde ahí. No, soy candidato al verde. No quería caer en esa provocación. En el tema electoral, de los votos, pues, de la rentabilidad, no es lo mismo. A ver, sí, bueno, pero sí es preocupante. A mí me preocupa el asunto de las pipas porque es ineficiente, porque hay Muy fugas. ineficiente, O sea, uno va atrás de la pipa por todo el circuito interior y va tirando agua. Sí. Y entonces, Claro, desperdiciando. desperdicia mucha agua la pipa. No puede que nuestra solución emergente sea una solución mala. Bueno, emergente, el problema es que aquí la emergencia dura mucho. O sea, si fuera una emergente de un día o dos, pues está bien de pipas. El problema es que yo sí tengo unas emergencias de un mes y medio. Entonces, ahí sí ya el sistema de pipas no es el mejor sistema para nada. Y luego tengo lo que te digo, como hay poca presión de red, porque es la línea final de Cuchamala, hay personas que aunque puedan tener literalmente agua, la tienen tan poco tiempo, con tan poca presión, que también requieren pipas. Pero ese tema de las pipas, por ejemplo, es lucrar y tener cautivo al ciudadano que requiere agua. Lo tienes cautivo para estos temas tan meramente electorales, pero también lo tienes cautivo como fuente de lana. Oye, conocemos el huachicol de la gasolina y todo eso, pues también hay huachicol de agua, No, ya. donde la ordeñan de los pozos, de la En misma la noche red. hay algún tema ahí de Y corrupción. después van a muchas veces en la venderla. noche lo Entonces, Y también puedes hablar de esto del lucro. Sabes, por ejemplo, acá hay uno de los pueblos que es el que más abastece de pipas a la alcaldía, la Magdalena Petlacalco. Y ahí, en ese pueblo también, luego traen a los piperos, pues de los, pues de los cabellos, porque es así de, no les pagan. Si no, Las greñas, sí. sí, o sea, les dicen, no les pagan también igual. Si no están con el partido, tal, les retienen los pagos. Y esto de verdad sucede y es mucho más evidente en estos meses de campaña. O sea, cada que va a haber una elección, le retienen el pago. Entonces, ahí también es una forma de control político y de botín electoral. Pero entramos, mi querido Ricardo, en este tema entramos ya en la falta de resultados de la responsabilidad constitucional que tiene el Estado mismo, llámese gobierno federal, estatal o delegación a alcaldías. Te voy a interrumpir, Juan, perdón, porque se nos está acabando el tiempo. Han sido muy generosos con su tiempo, de verdad. Yo sé que tienen muchos eventos de campaña, muchos bebés a quienes darles besos, muchas manos. Yo nada más una. Sí, Oye, sí. Bueno, sí, coronavirus, tienes razón. Muchas manos, muchos puños, etcétera. Pero quiero abrir, porque no los he escuchado en mucho tiempo. Acuérdense que la verdad no me interesa mucho escucharlos, nada más sus preguntas. Me gustaría que alguien, Sebastián, o alguien que quiera preguntar algo a los candidatos que tienen, preguntas, no comentarios, preguntas, no tesis, grítelas, porque no estamos compartiendo micrófonos y yo las repito. No, pues es el COVID, Dani, es el COVID. Yo tengo una para Vidal. Venga, Ahora. es Sebastián para Vidal. Bueno, con la La voy a alcaldía. repetir para beneficio de la grabación. Sebastián vive en satélite que está a 2 de Azcapotzalco, los dos son de Morena, ¿están coordinados? Bueno, con la alcaldesa sí estamos coordinados, con Pati Durán. El tema es que el agua, pues es más bien un tema de los sistemas de agua del Estado de México y de la Ciudad de México, que yo diría que más o menos se coordinan. En toda esta cosa muy extraña de la poca coordinación metropolitana, vimos no solo una mega urbe, sino una mega urbe con gobiernos no coordinados. El agua es de lo que más se coordina. Habría que decirle que por ahí sí hay coordinación más o menos buena y hay diálogo más o menos bueno. O sea, si en alguna cosa hay coordinación es en el tema del agua, entre la ciudad y el Pero Estado. seguramente es una coordinación meramente de palabra y de brothers, de amigos, todo eso. Desaparecieron el fondo metropolitano, Aunque está el ahí donde se 19-28. llevaba una lana. Pero está el 19-28 y hay coordinación en eso. De lo federal. No, porque ahí están en la mesa los dos secretarios de aguas. Sí, pero sin lana no se hace nada. O sea, Pero sí allá pueden, llaman. sí de brothers, pero esta mayoría de Morena y sus aliados
cercenaron el fondo metropolitano. Este es un tema metropolitano, esto requiere esa lana y no la hay. Cuidado cómo voten el próximo 6 de Mucho la coordinación. Voy a decir una cosa. Aguas con el voto. Dejen que Vidal se defienda. Mucho la coordinación metropolitana ha funcionado, fíjense, bueno. Cuando está en México hace lo que la ciudad dice. Cuando no sucede eso, no funciona. Cuando quisieron hacer la megalópolis con más, no hubo ninguna coordinación. Es una coordinación primero entre dos, tiene que ser la ciudad, el Estado, olvídense de los demás municipios porque si no ya meten a autores que bueno, no son tan importantes y entre ellos dos tienen que coordinarse y cuando eso sucede sí se logran hacer cosas. Bien. Como ya se acabó el bendito emisor Oriente, ahora el fideicomiso 1928 sí tiene dinero, entonces hay cosas que se pudieran... Oigan, ¿y qué no acabaron los fideicomisos? Espérame, pero... ¿Qué no los fideicomisos había corrupción y no había... Alfa, recuérdame, ¿no? A ver, Es que él tiene, que él tiene otros datos. No, pero voy a entrar a otros datos, ¿no? Es otra cosa esto. vamos a escuchar otra pregunta. No los veo, la verdad. Hay una allá atrás, al fondo. Para beneficio de la grabación, ¿por qué no hay incentivos económicos o fiscales para recolectar agua como si los hay para la Se electricidad? está buscando. A ver, de hecho, Senador. De hecho, el programa que traemos nosotros... Vidal, primero Vidal. El programa que tiene la ciudad tiene dos vertientes. Uno que es gratuito para colonias de menores ingresos y otra que es subsidiado, cuesta 8,000 pesos, no 32,000 como cuesta para colonias de mayor nivel de ingreso. Y se está pensando en el diseño de la ciudad de así ser, de que la tarifa de agua te pueda llevar a así tener incentivos para la colecta. En eso está la ciudad. Espérame, Juan, te quiero dar la palabra. Senador con licencia que inexplicablemente quiere ser presidente municipal de Nezahualcóyotl. El Senado no se gusta que ¿Por qué no hay incentivos fiscales? Precisamente por la falta de voluntad política, porque siempre es sacar lana. Cuando se deja de lado esos incentivos que pueden generar lo que decías hace rato, la cultura de la optimización del agua es ni más ni menos que la falta de visión y falta de voluntad política. Alfa. No hay, fíjate que para el rebombeo del agua, o sea, cuando se extrae el agua de la cuenca, ¿no? De los pozos, de todas estas pozos que hablamos ahorita, de Lerma, etc. ¿Crees que pues se requiere electricidad, ¿no? Eso se paga a la CFE. Bueno, entonces preguntan, ¿por qué no hay incentivos fiscales? Pues si simplemente no hay coordinación entre dos áreas que son que tienen la misma jerarquía y le cobra una a la otra, que son corresponsables, exacto, y le cobran, pues mucho menos van a estar pensando en... Bien. La ciudad se está pensando, incluso hay ya un modelo. Vidal, espérame. Un modelo para que te bote tarifas, o sea, consumos muy altos con tarifas muy altas. ¿Qué tipo CFE? Curioso de ver qué tipo de electricidad. Es decir, okay. Los muy ricos que gastan mucha agua. No, pero hablo de la ya no lo extracción piensen. del agua del sistema de aguas, o sea, lo que se hace del propio sistema de aguas o el que hace la Conagua. Eso se le cobra, la luz, la energía que se requiere para extraerla, CFE se lo cobra. ¿Por qué no hay también hay un tema de subsidio? Bien. Vamos a escuchar una pregunta de... Hablemos de la crisis climática. En 30 segundos cada quien. Climático. O sea, no es el calentamiento global, es un problema de ecosistemas. Venga, de los ecosistemas en 30 segundos, por favor, empezando con Juan. Estaba muy interesado, ¿no? Sí, no, la verdad es de que ese es tema también, o sea, es integral el asunto. Miren, Ese es el tema. el cambio de uso de suelo en muchas alcaldías, en muchos municipios, lleva aparejado los servicios porque se generan asentamientos humanos que hay que llevar el agua, pero también el talar esto, el deforestar, el no permitir que se retenga el agua, que se filtre, la contaminación de los ríos, los incendios, la basura que nosotros generamos, el contaminar el agua que se puede captar y que se va a las aguas negras, el utilizar asfalto y no permitir la filtración de agua para que se recarguen los mantos freáticos, todo eso. Yo hablo de aquí, pero también las mineras que están contaminando. Eso también es parte de esto que los gobiernos debemos de hacer y yo coincido. Es una política integral, sí, como bien dices, infraestructura, inversión,
pero viene también con acciones de gobierno tendientes a generar cuidado del medio un ambiente. buen medio ambiente. Alfa, Yo coincido. 30 segundos. Mira, nosotros tenemos una zona de bosques, en Tlalpan tenemos campo y no hay apoyos tampoco para esto. Si hay pago precisamente. No. A ver, espérate. Hay un fondo ambiental público en la ciudad. No. Para el campo no. A ver, nosotros tenemos un problema de tala clandestina muy fuerte. Yo sé que allá en Azcapo no hay árboles, pero acá en Tlalpan todavía nos Sí queda. hay, en las calles nomás. Bueno, acá todavía tenemos, o sea, Tlalpan es el pulmón de la ciudad. Y todavía nosotros trabajamos, por ejemplo, los pueblos se abastecen con base en mantos acuíferos que están ahí. No es con pozos como los demás de cemento, de concreto. Acá son los mantos acuíferos y el escurrimiento todavía. Aquí sí funciona. Por eso sí tenemos que apostarle al medio ambiente, al cuidado, y por eso insisto tanto en que sea un asunto de corresponsabilidad con la ciudadanía. Bien. El gobierno tiene que participar, la ciudadanía también. Bien, Piedad. Sí, tienes toda la razón. A ver, ¿y qué puede hacer? Colecta de agua, me parece. Sigue filtración, que es mucho más complicado de lo que parece. Yo me propuse hacer una y no lo puedo hacer, vamos a hacerlo. Porque existe una gran complejidad. No es solamente el tema del cemento, tiene que captar agua, eso hay que proponerlo y hay que hacerlo. Y allá lo que voy a hacer un comercial, porque está padre. Como hicimos la tarea, hicimos todo un plan para Vallejo, nadie lo hizo. Ya hicimos un nuevo centro de transferencia de residuos muy moderno que va a reciclar muchísimo más en Vallejo, que es donde debe estar, y en la Colonia del Gas, que yo no vi ahí por circuito interior, veo un montón de edificios, ahí está la Colonia del Gas. Vamos a hacer un parque de 18,000 metros cuadrados en una zona muy urbana. Entonces eso pues va a permitir mucho más eso. Para que Alfa ya no te diga que... Para que antes no digan que no hay árboles. Sí, le invitamos al parque de Soso. Al bosque de Azcapotzalco. Bueno, Vayan a conocer el Ajusco, vayan a conocer... el Parque Bicentenario está en... Sí, tenemos ecoturismo, en Tlalpan, pueden ir ahí a conocer pirámides también, hay muchas El cosas. Pico del Águila. Sí, A ver, sí. ya se tienen que ir. Sí, exacto. Su equipo de campaña de todos me está viendo con cara de ya suelta a mi candidato porque ya se mañana. Oye, porque ya no, a las 7 de la mañana tenemos que ir al mercado. No, nosotros sí traemos todavía. ¿tienes agenda hoy? Ok, bueno, Entonces, entonces... puse una lechería mañana a las 7 de la mañana. Tuvieron una bien hacerla. Entonces, a ver, nada más quiero un poco que tomemos conciencia de la generosidad de estos tres candidatos, importantes candidatos, no de Fuerza por México, no de partidos pequeños, irrelevantes, que se han tomado el tiempo de venir a platicar con nosotros, a deliberar con nosotros y sobre todo que han probado nuestra tesis. Que uno puede discutir, uno puede estar en democrático desacuerdo y no tiene que acabar así ya solo. Oye, además vamos a tener senador otros 3 años. Entonces, no hay que pelearnos. Senador con licencia en funciones de presidente municipal. Pero Es que, ¿sabes qué? Hay que discutir estos temas de política pública. Es llevar la discusión política al tema. sí, conste que yo no hablé del compañero presidente ni una sola vez. Hay que hacer la evaluación también de los que ya están como alcaldes. No, pero ¿saben por qué Resultados. Ricardo no habló de López Obrador? Porque mañana lo agarra y lo zarandea en la mañanera. No creo que... Y a nosotros, ¿a ti qué te hace? Mañana es sábado. Bueno, el domingo, el lunes, cuando aparece. Voten el 6 de junio, de verdad. Sí. Voten, vayan a En votar. conciencia. Reflexionen, valoren las propuestas. Sí, Este es vaya. un ejercicio así democrático. Hay propuestas que se den el tiempo de valorar y comparar. Y antes de irnos, por favor, apláudanos, porque eso es lo que yo más extraño en esta sala. Que vaya bien, Juan, Ana, ¿verdad? Muchísimas gracias. Éxito, éxito. Gracias.